Hola amigo, quiero darte la bienvenida a la transmisión de hoy. Oye, si luchas en cualquier área de tu vida, te animo a que inviertas los siguientes 30 minutos, te sientes y entres a la palabra de Dios conmigo. Voy a compartir cosas que te serán de ayuda y le darán ánimo a tu alma y fuerza a tu espíritu. De verdad creo con todo mi corazón que te beneficiarás de pasar este tiempo conmigo en su palabra. Mateo 6:1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia y dar a los necesitados delante de las personas para que los vean. Así su Padre que está en el cielo no los recompensará. Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para obtener la gloria de los hombres. Les aseguro que ellos ya fueron recompensados. Cuando des a los necesitados, que no se entere la mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Quiero que notes el verso 4. Dios que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público. Dios ve. ¿Podemos pensar en esto? Dios ve. Tu Padre Celestial ve lo que haces y comienza a hablar de orar y no orar, de hacer un show en frente de las personas y de orar por las razones incorrectas. Y verso 6, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos al verso 17, comienza a hablar del ayuno. Pero cuando ayunes, perfúmate y lávate la cara, para que no sea evidente que estás ayunando. Y tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo que damos, nuestra oración y nuestro ayuno, es algo que Dios nota. Dios ve. Job 28:24 dice que Él sabe dónde está todo en la tierra y ve todo bajo el cielo. Significa, entre otras cosas, que ve tu dilema y tu conflicto actual. No creas que no lo ha notado Dios. Quiero ser atrevido y decirte que no es una coincidencia que estés aquí hoy. Dios sabe lo que sucede en tu vida y te trajo aquí porque quiere ayudarte. Necesitas saber que Él ve. En Génesis 16 se cuenta la historia de Agar. Sara no podía embarazarse, así que va con Abraham y le dice: tengo una idea, usaremos una madre sustituta. Tengo una sierva linda que se llama Agar. Vamos a tener un bebé a través de ella. Embarázala y yo seré madre. Y Abraham no discute y Agar se embaraza, pero las relaciones cambian en cuanto se embaraza. Agar y Sara comienzan a discutir, hay muchos celos y rivalidad entre ellas, y Sara comienza a tratar a Agar muy mal, y Agar se escapa de Sara, se va al desierto, está totalmente destrozada, está confundida, se siente usada, la pusieron en una circunstancia que ella no creó, y todo se está viniendo abajo, está sola, se siente maltratada y sola en el desierto, se siente abrumada con esos sentimientos de confusión y no sabe qué hacer. Un ángel de Dios se le aparece ahí y le dice que regrese con Sara y se someta. Y luego le dice: Dios ha escuchado tu aflicción. El ángel le da una palabra profética para el bebé que crece en su vientre, y su respuesta es muy ilustrativa. Esto es lo que le dice: ella llamó al Señor que habló con ella. Tú eres el Dios que ve. Dios vio lo que estaba sufriendo en su interior, sabía dónde estaba ella, le llevó una respuesta, la reconfortó, le dio una guía. Escucha esto, quiero que sepas que Dios no te ha olvidado, te ve.
conoce tu conflicto interior, conoce tus luchas, conoce tus retos y quiere darte una guía y reconfortarte y ayudarte también. Tenemos un Padre en el cielo que nos ve. Y no solo ve nuestros problemas actuales, ve algo más. Según 1 Samuel 16:7, Dios no ve lo que el hombre ve, porque el hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón. Y ese es el tema predominante aquí en Mateo 6, hablando de dar, ayunar y orar y hacerlo con una actitud correcta y no hacer las cosas solo porque tienes una audiencia. Oí la historia de un francés, un diplomático, un líder político que era considerado el campeón de las personas, al estilo de caballero francés. Era muy persuasivo, podía mover multitudes y luchaba por la causa del hombre común y las personas lo amaban. Y él mismo admitió algo que pasó una noche. Iba a casa ya tarde y vio a una mujer parada en un puente. Estaba sobre el barandal y se dio cuenta de que iba a saltar para suicidarse. Pero en lugar de ir a salvarla e intentar persuadirla de no saltar, se escondió en las sombras y solo observó. Y pudo ver que estaba luchando con un demonio interno y al final sucumbió y saltó a las aguas heladas que había abajo y murió. Y dijo, estaba destrozado, no porque la mujer se hubiera suicidado, sino porque no había nada en mi ser que me impulsara a ayudarla y acercarme a ella. Estaba tan confundido y perturbado porque nada en mí quiso ayudarla y luego me di cuenta de por qué pasó eso. Fue porque no tenía audiencia. Fue una gran confesión, ¿verdad? Y me pregunto qué tanto hacemos en la vida por la audiencia. Dios ve nuestro conflicto y ve nuestro corazón y las razones de por qué hacemos lo que hacemos. Me di cuenta de que es posible sobreanalizar lo que hacemos. Soy culpable de eso. Por mi naturaleza tiendo a analizar las cosas y sobreanalizo mi corazón y mis motivaciones hasta el punto de no hacer nada. Debo tener cuidado. Puede convertirse en un lazo por sí mismo. Lo que Jesús quiere es que seamos honestos y abiertos ante Dios según podamos, y que seamos transparentes y reales como seres humanos según podamos. Y eso es aceptable para Dios. Dios no solo ve, Dios sabe, conoce tus necesidades mejor que tú. Acompáñenme, por favor, al mismo capítulo, verso 7. Mismo capítulo, verso 7. Y al orar, no usen repeticiones vanas como los gentiles, porque ellos creen que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Dios sabe lo que necesitas antes de que lo pienses y se lo pidas. Y luego vamos al verso 31, mismo capítulo. Así que no se preocupen diciendo qué vamos a comer o qué beberemos o qué vestiremos, porque los paganos andan tras eso. Es el centro de su vida. Y el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Dios conoce tus necesidades antes de que se las pidas. Conoce las necesidades que tienes en la vida, financieras, sociales, espirituales, emocionales. Conoce y entiende todas tus necesidades. Algunos dirán, si Dios lo sabe, ¿por qué no se encarga de eso? Porque nosotros debemos cooperar. Una vez tuve un amigo que me dijo, cuando yo era un nuevo creyente, Bayless, yo nunca oro. Y le dije, ¿por qué? ¿Nunca oras? No, nunca oro, nunca le pido nada a Dios. Y citó este verso que yo todavía no leía en la Biblia, nadie me lo dijo. Comencé a leer en Génesis y no había llegado al Nuevo Testamento, me atoré en Levítico. Y él dijo, no, la Biblia dice, de hecho Jesús dice, que Dios sabe que necesitamos antes de que lo pidamos. Si ya lo sabe, ¿para qué se lo pido?
Y pensé, eso es profundo. Pero luego lo leí y Jesús sí dijo eso, pero la inferencia es que aún pidamos. De hecho, lean el siguiente verso, verso 9. Ustedes deben orar así. Aún hay que orar, Dios sabe, pero debemos hacer nuestra parte. Aún hay que orar y pedir. En el libro de Santiago dice, no tienen porque no piden. Sí, Dios conoce tus necesidades, pero quiere que oremos, quiere que le pidamos. Incluso cuando es obvio, Bartimeo era ciego y todos en la multitud sabían lo que él quería, pero Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Por favor, Jesús, ¿qué no lo ves? Pero hay un principio espiritual. Dios quiere que seamos específicos y directos al pedirle. En el libro de Filipenses dice que tus peticiones sean conocidas ante Dios, y petición significa una petición definida, específica. Quiere que lo articulemos, sí lo sabe, pero quiere que se lo pidamos. Y se refiere incluso a las cosas que son básicas. En esta enseñanza nos da un modelo de oración, el Padre Nuestro como lo conocemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, etc. Y en el verso 11 dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Tenemos que pedir nuestro pan de cada día. Sé que muchos han espiritualizado eso. De hecho, se ha escrito mucho sobre lo que significa pan de cada día. Literalmente libros enteros se han escrito donde espiritualizan esa frase. Y la razón es muy interesante. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Y hasta ese punto, toda la literatura griega se escribía con un lenguaje elevado que es el griego clásico. Todos los poetas, los filósofos, los documentos legales, todo se escribía en griego clásico, en lenguaje elevado. Nunca hubieran ni soñado en escribir en lo que llamaban el lenguaje callejero, el griego común que se hablaba. Había un lenguaje que literalmente todos los libros que se escribían en griego eran escritos, era el griego clásico. Pero las personas, si hablaban con sus hijos o con su pareja, usaban un lenguaje común de la calle. Y cuando se escribió el Nuevo Testamento, usaron palabras nuevas en el Nuevo Testamento. Palabras que no existían en ningún otro archivo, en ninguna otra parte del mundo, en nada escrito en griego. Ni documento, ni manuscrito, ni poema, ni filosofía, nada. Así que lo que los eruditos de la Biblia hicieron fue comenzar a llamar a esas palabras nuevas, palabras del Espíritu Santo. Y dijeron, el Espíritu Santo nos ha dado nuevas palabras porque no había nada en el lenguaje de los seres humanos que describiera esa palabra. Y había muchas de esas palabras del Espíritu Santo. Una de ellas era pan de cada día. No se encontraba en la literatura griega en ningún lado del mundo. Y las personas escribieron volúmenes enteros sobre esa palabra nueva del Espíritu Santo, sobre qué significaba. Pero todo eso cambió en 1800. Cuando un par de arqueólogos estaban cavando en un antiguo basurero. Y encontraron en ese basurero antiguo un montón de cartas antiguas desechadas. De un soldado griego a su prometida, notas que escribieron entre amigos, listas de compras y muchas cosas más. Estas cartas de amor y listas de víveres estaban escritas en griego común, en el lenguaje del pueblo, y allí estaban casi todas las palabras del Espíritu Santo. Encontraron una lista de víveres que una madre le había dado a su hijo y contenía pan fresco, pan de cada día, como en el Nuevo Testamento. Y se dieron cuenta de que no era una pista del cielo, algo súper espiritualizado por lo que debíamos orar. Se supone que debíamos orar por el pan fresco. Una madre le dio la lista a su hijo y le dijo, no dejes que el panadero te venda el pan viejo, consigue el pan fresco de cada día. El punto es que Dios habla en el lenguaje del pueblo. Pero cuando se trata específicamente de lo que estamos hablando, Jesús nos enseña a orar por algunas cosas básicas de la vida.
Sí, Dios sabe que tienes una renta por pagar. Dios sabe que tus hijos necesitan ropa para la escuela, pero te dice, pídemelas. Y más adelante en ese capítulo leemos en el verso 31 que dice, no te preocupes por qué comerás, qué beberás, qué vas a usar. Verso 32, porque los paganos andan tras eso y el Padre Celestial sabe que ustedes lo necesitan. Verso 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Una segunda forma en la que debemos responder y cooperar con Dios. La primera es pedir, la número 2 es tener prioridades. Pongamos primero su reino que nuestras necesidades. Y Él promete que aunque Él sabe estas cosas, hará que las tengas en tu vida. Sé que para algunos no es tan simple, lo ven como una noción infantil que necesitan hacer a un lado. Es una gran equivocación. No subestimes el poder de la obediencia simple. Cuando ponemos su reino y su agenda antes que nuestra agenda, antes que nuestros deseos, abre una gran puerta de bendición a nuestras vidas. Cuando ponemos la misión del reino de Dios antes que nuestra misión personal, Dios dice que todas estas cosas nos serán añadidas. Recuerdo cuando estaba en la universidad bíblica, trabajaba en un restaurante mexicano y comencé de cocinero, luego fui mesero. Y cuando solicité el empleo, le dije al dueño, oye, trabajaré para ti. Y tal vez fui un tonto, pero le dije, seré el mejor empleado que hayas tenido. Jamás en la historia del restaurante tendrás a nadie que trabaje tan duro como yo. Y dije, pero no puedo venir los domingos, debo ir a la iglesia. No teníamos el lujo de un servicio los sábados, ni tampoco entre semanas, solo había el domingo. Y dije, soy voluntario en mi iglesia y necesito oír la palabra y hacer mi servicio, y ya di mi palabra. Así que si puedo estar en otro horario que no sea los domingos, trabajaré para ti. Me dio el trabajo. Pues después de 3 o 4 semanas me pusieron un domingo. No dije nada, fui a trabajar duro. La siguiente semana me pusieron el domingo en la mañana, fui a trabajar duro. Vi el horario y me habían puesto para el siguiente domingo. Fui con el dueño y le dije, ¿sabes? Cuando vine aquí quedamos en que no iba a trabajar los domingos. Quiero trabajar para ti, es un honor estar aquí, pero debo ir a la iglesia. Di mi palabra de que serviría ahí y no puedo faltar, es una prioridad en mi vida. Quiero seguir trabajando aquí, pero si me siguen programando los domingos, deberé encontrar otro trabajo. Dijo, tienes razón, te di mi palabra, soy yo quien no cumplió, no vendrás los domingos. Y también les comparto esto por una razón. Para mí, en donde estaba en mi jornada, estaba poniendo al reino primero. Para ti, ¿qué significa? ¿Dónde estás ahora? A veces leemos cosas y nunca decimos, ¿cómo se aplica esto a mí? ¿Cómo debo usar eso en mi trabajo, en mi matrimonio, en un punto en particular de mi jornada contigo? Significa algo, seguramente para cada uno de nosotros. Y la promesa de Jesús es que si tenemos bien nuestras prioridades, Él hará que se nos añadan todas las cosas. Dios ve, Dios sabe. En tercera, Dios recompensa. Él provee, Él interviene, se involucra. De nuevo los versos que leemos donde habla sobre tener la motivación correcta. En el verso 4 dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y de nuevo en el verso 6, cuando habla de la oración, dice que Dios ve en secreto, Él te recompensará en público. Verso 18, de nuevo en cuanto al ayuno, Dios ve en secreto y te recompensará en público. La idea es que lo hagas en secreto por la motivación correcta, donde nadie te ve. Dios te recompensará donde todos te ven. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios debe creer en Él, y que recompensa a quien lo busca diligentemente. Dios no solo requiere que creamos en Él, también que creamos que Él recompensa a los que buscan diligentemente. Sé que en otra parte de las Escrituras Jesús habló de nuestra recompensa celestial. Honestamente, la mejor parte de nuestra herencia está del otro lado. Y espero llegar a verla. Pero francamente no es de lo que está hablando Jesús aquí
En este capítulo, cuando habla de estas recompensas, está hablando de que cuando damos, oramos y ayunamos para bendecir a otros, Dios nos bendice y recompensa aquí. Y habla sobre pedir el pan diario. Dios se involucra con nosotros en nuestras vidas terrenales. Escucha este verso, Salmo 58:11. Dirán seguramente, los justos serán recompensados. Hay un Dios que juzga en la tierra. Habla de recompensas en el Salmo 27:13. Hubiera desfallecido si no supiera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. El pan de cada día, las oraciones contestadas, Dios provee, nos ayuda, nos sustenta aquí y ahora, lo que nos lleva a mi punto final. Porque Dios ve, porque Dios sabe, porque Dios recompensa. No te preocupes. Ahí es todo. No te preocupes. Vamos a leer, por favor, el mismo capítulo, verso 25. Por eso les digo, no se preocupen. ¿Podemos pensar en eso juntos? No se preocupen. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No vale más la vida y más el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni tienen graneros, y el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Verso 27. ¿Quién de ustedes por preocuparse puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen los lirios del campo cómo crecen, no trabajan, ni hilan, y ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los paganos andan tras todas esas cosas, y el Padre Celestial sabe que las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, ¿lo pensamos? No se preocupen. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. Verso 25, no se preocupen. Verso 31, no se preocupen. Verso 34, no se preocupen. ¿Creen que está queriendo dejarnos algún mensaje? No te preocupes por tu vida. Tu Padre Celestial ve, sabe y se involucra. Él recompensa. Jesús dijo, no se preocupen por el mañana. Hay suficientes problemas hoy sin traer las nubes del mañana sobre el sol de hoy. Teníamos un aire acondicionado que siempre estallaba y los fusibles tenían que soportar mucha electricidad. Teníamos que ajustar algunas cosas. Se nos quemaba fusible tras fusible. Es como si Dios hubiera puesto un fusible de 24 horas en el corazón. Pero cuando te preocupas por el mañana, hoy, pones una carga de 48 horas en un fusible de 24 horas. Algo va a estallar. Cuando te preocupas por la próxima semana, el próximo mes, etcétera, etcétera, pones una gran carga en ese fusible y va a estallar en tu salud, va a estallar en tu matrimonio, va a estallar en alguna otra relación, va a estallar como depresión. Jesús dijo, no se preocupen. Entonces, ¿qué hacemos con nuestras ansiedades y cargas? Se las entregamos a Dios. Vean este verso de una versión más explicada, Salmo 55:22. Echa tus cargas sobre el Señor, libera su peso. Él te sostendrá. ¿Alguien aquí hoy está bajo el peso de algo? Echen su carga sobre el Señor, liberen su peso y Él los sostendrá. Uno de los mejores consejos que he recibido y que he aplicado en muchas ocasiones y le he dado ese consejo a muchos amigos fue cuando estábamos construyendo en Sausalito Street
y estábamos a la mitad y un querido amigo dijo: Bayles, ¿sabes qué? Tengo un consejo para ti. Quiero decirte una palabra de Dios para ti. Dije: soy todo oídos. Dijo: no morirás. Dije: de acuerdo, gracias. Dijo: vivirás y no morirás, vas a salir de esta. Es uno de los mejores consejos que he recibido. Echa tus cargas al Señor, libera el peso y Él te sostendrá. Te voy a decir algo: vivirás y no morirás. ¿Sabes algo? La preocupación es como un columpio. Te da algo que hacer, pero nunca te lleva a ningún lado salvo a la tumba. Jesús dijo: no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No sobrecargues ese circuito en tu corazón suficiente para el día. Es su propio mal. No traigas las nubes del mañana al sol de hoy. Dios se ocupa de ti. No es una coincidencia que estés viéndome ahora. Dios se encarga de ti. Sí, te estoy hablando a ti. Dios sabe las cosas por las que estás pasando y sí, Él acomodará las cosas para que entres a la sala ahora y escuches mi voz o estés ahí sentado escuchándome. Él intenta llegar a ti y decirte que te conoce y que te ama y que va a ayudarte. No eres un número en una lista interminable. Sí, se preocupa por ti. Pon tu confianza en Él. Entrégale todo tu corazón. No te pierdas ni una parte. Descubrirás que Él es bueno. Clama en el nombre de su Hijo Jesús hoy. No lo lamentarás. Nos vemos pronto.